Este es el podcast La Sacó del Estadio. Episodio 506, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes americanos. 20 minutos para contarles desde Bristol, Connecticut, en el Retiro, Colombia y Santiago de Chile, historias alrededor de y con etiqueta hashtag Jokic, así en mayúsculas, MVP NBA, Garrett Cole, ese sí en minúsculas, porque tiene algo que explicar, el lanzador de los Yankees, Julio Jones, seguimos hablando de él, Joel Embiid, ayer NBA también en mayúsculas, hashtag para Roland Garros, para el Tour de Suiza, que tanto le gusta a Kenneth Garay, ya nos va a contar Garay cómo va el Tour de Suiza, las eliminatorias a Qatar, Curazao, ojo, Guatemala no va al Mundial, de eso estaremos hablando aquí en este podcast y vamos a empezar con un hombre que llegó muy jovencito de Serbia, iba primero para el Barcelona, iba a fichar por el Barcelona y se atravesaron los Denver Nuggets y de esa manera, además fue 41 en el draft, 41, y cuando en la transmisión de televisión lo seleccionaron a él, estaban en ese momento pasando un comercial de Taco Bell. Esa es la historia de Nikola Jokic. ¿He dicho algo en lo que me haya equivocado, señor Garay? Jokic es el MVP de la NBA. ¿Cómo está? Para nada, don Andrés, enriqueció lo que tenemos que decir de Nikola Jokic, el pívot serbio de los Nuggets de Denver, elegido el más valioso de la temporada en la NBA. Jokic es el primer centro en ganar el galardón, oído al dato, desde que Shaquille O'Neal lo hizo en el 2000. No lo ganaba un centro desde ese entonces. Se convirtió en el tercer europeo en ganarlo. Giannis Antetokounmpo lo ha ganado en los últimos 2 años y Dirk Nowitzki lo logró en el 2007. Además, como bien decía Andrés, fue la selección 41, el más bajo en lograr la distinción de MVP en toda la historia. Sí. Promedió 26 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, disparó para un 56% en tiros de campo, 38 desde el triple y 86.8% de tiro libre. Nikola Jokic, el MVP de la NBA. Claro, hay que decir que estos jugadores europeos fueron los que nos empezaron a enseñar en el baloncesto de los Estados Unidos lo versátil que puede llegar a ser un centro. Antes, aquí estábamos acostumbrados, antes de que cambiara tanto la NBA, al centro de tablero, al centro de fortaleza y que atacaba la canasta constantemente. Fue Dirk Nowitzki en su momento el que pues lo veíamos y era prácticamente algo extraño y admirable verlo salir al perímetro, intentar un triple, en fin, hacer otro tipo de cosas. Óigame, ¿y ustedes no han notado que el tipo, y saludo con esto Marulanda, usted que admira a Jokic, al serbio, ¿no ha notado que el tipo está como más limadito, más finito? ¿Cómo le va, Dani? ¿Qué más? Muy bien, Andrés, ¿qué tal para todos? Sí. Pues lo íbamos comentando incluso en podcast anteriores, usted nos contaba la historia del régimen alimenticio y la alimentación al que se suscribió 20 kilos perdió. Nikola Jokic. Dani, perdió 20 en la pandemia. Además en la pandemia, no sé si es que no lo dejaban comer o qué, pero el tipo perdió 20 kilos. Y cuando era chiquito, ¿qué estoy viendo aquí? Cuando era un niñito, era un gordito. Un gordito. Sí. Incluso debió sufrir de mucho bullying, porque yo creo que él se dio cuenta, Andrés, pero si yo físicamente estoy mejor, puedo llegar a ser MVP, y mire que lo ha logrado. Óigame, ¿quién fue el año pasado el MVP? ¿Me recuerda? Giannis Antetokounmpo en los últimos 2 años. ¿Nacionalidad Antetokounmpo? Griego, por eso como acabamos de dar el dato. No, por eso, no, pero ¿a qué voy? Y ahora gana un serbio. ¿Usted cree que no sería un buen debate hablar de por qué ya hace un tiempo no son jugadores americanos MVP? Sería bueno, pero ¿cierto? ojo. ¿Lo podemos discutir en el Twitter Space esta noche? Y lo debemos discutir, pero ojo, Steve Nash, canadiense. También. Y Nowitzki. Ahora que mencionó a Nowitzki, el alemán también. Sí, el alemán. Nowitzki lo hizo en el 2007. Claro. El baloncesto, desde aquel entonces, desde el 2007 que lo ganó Nowitzki, hasta ahora ha cambiado un montón. Y los que antes veíamos como centros, que no hacían más que eso, esa labor en la pintura, en los tableros y demás, ahora los vemos con una versatilidad impresionante. Hablemos de Joel Embiid, sigamos con el baloncesto, la NBA, y ayer gran actuación y tenemos playoffs, siempre hablamos de los playoffs, casi siempre por estos días, mientras se estén disputando las series finales, la postemporada en la NBA, e igualaron la serie con el equipo de Filadelfia. Y más o menos hasta el 20 de julio, mi estimado Andrés, porque ustedes saben que estas finales de la NBA prácticamente 2 meses exactos. Ayer entonces Joel Embiid hizo todo para poder igualar la serie de Filadelfia frente a Washington. 40 puntos, obviamente fue la gran figura del compromiso, un doble para él, y sobre todo con esa cantidad de puntos, siendo el jugador más valioso del compromiso. Y en el otro duelo, que estuve muy atento, ese sí me lo vi al final, el de los Clippers frente
al Jazz de Utah. Sí. También fue muy dramático la forma en que terminó el partido, porque ganaba por 3 puntos Utah Jazz y tuvo la oportunidad de igualar con un triple. Morris Sr., sí, pero le llegó a bloquear el tiro Gobert, el francés. Y con eso entonces Jazz llega entonces a tomar la ventaja en el primer juego de esta serie al mejor de 7, obviamente. Al bate Dani Marunat, Andrés Nieto en la lomita. Presenta la boca. Lanza. Batazo profundo, elevado, por el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó del parque Marulanda. Honrón solitario que pone el juego 1-0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin out. Me voy ahora para los parques de pelota, los parques de béisbol, porque hay un señor que se llama Garrett Cole, que es lanzador de los Yankees, y a él le hicieron una pregunta, no sé si fue en conferencia de prensa, sobre sustancias prohibidas, y no quiso hablar. No quiso, o sea, a ver, fue muy dubitativo. Terminó hablando, pero se le notó lo nervioso que se puso, Andrés. Claro, hablamos de sustancias prohibidas, no de esteroides anabolizantes. Usted recuerda que aquí les comentamos en su momento que el béisbol de Grandes Ligas está haciendo una cacería de brujas prácticamente para con este tipo de sustancias. Claro. Hablamos en su momento de resina de pino, hablamos en su momento también incluso de protector solar, que le dan más agarre a la pelota y que no está permitido, pero se viene usando hace mucho tiempo. Tuvo problemas para dar la respuesta cuando se le preguntó si alguna vez había usado una pasta pegajosa en particular. Sí. Esta pasta pegajosa, que la venden en todos lados, se llama Spider Tack. Spider Tack. Algo con la araña. Sí, pero es precisamente para eso. La usan también los pesistas, a ver, ¿cómo se diría esto? De alto calibre, los que... Levantadores de pesas, halterofilia. Sí, pero levantadores de pesas sí, o pesistas, pero los que van a competiciones como el hombre más fuerte del mundo, por ejemplo, que tienen que levantar la barra y quedarse ahí. Sí, los he visto, que levantan troncos y todo esto, sí. Exacto, la usan mucho para el agarre, para que no se deslice la mano y demás. Le preguntaron y dijo, no sé muy bien cómo responder eso. Así, exactamente así. Ya. Para ser honesto, esto es la videoconferencia antes de que comenzara la serie ante los Mellizos de Minnesota. Bueno, pero Garay, ¿está bien o está mal? ¿Está prohibido o es que yo no, hay mucha laxitud con el tema y la gente pregunta como si nada y parece que si estuvieran autorizando este tipo de sustancias no es autorizado, lo prohíbe, por eso es sustancia prohibida, porque la prohíbe el béisbol. Ya. Pero si es tan evidente y si se está dando, ¿por qué no se toman medidas más restrictivas? A ver, porque tiene que ser muy obvio para que alguien diga algo. Todos lo saben. Ya. Hace mucho tiempo. O sea, es un secreto a voces, pues, como todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. A ver, eso es como el robo de señales, Andrés. Ya. El robo de señales ha existido, existe y existirá. Ya. Lo que pasa es que nunca al nivel que lo hicieron los Astros de Houston. Ya. Entonces ahí vino el castigo, pero se roban señales en el béisbol hace tiempo. Ya. E inclusive a muchos bateadores les gusta que utilicen esta sustancia los lanzadores para evitar pelotazos, porque cuando no utilizan algo para que les dé más agarre, muchas veces hay lanzamientos descontrolados que les terminan pegando a 99 millas por hora. Correcto. Entonces hizo una pausa y dijo, bueno, abro comillas, hay costumbres y prácticas que se han transmitido de jugadores mayores a jugadores más jóvenes, de la última generación de jugadores a esta generación, y creo que hay algunas cosas que ciertamente están fuera de los límites en este sentido. Esto es importante para muchas personas que aman el juego, incluidos los jugadores y el béisbol que quiere legislar más cosas. Esa es una conversación que podemos tener, porque en última instancia todos deberíamos estar tirando en la misma dirección. Ahí como que dijo, sí, yo sé que eso existe, no quiso decir que lo había hecho, pero dio a entender que sí, y que hay que tener una conversación sobre el tema, porque lo hace todo el mundo, pero al que no se cuida, y es muy obvio, lo terminan sancionando. Sí, frase de tía, ante la duda, abstente. Tipo, dudó y no dijo nada. Este rollo que va a contar Marulanda está buenísimo. El tipo la saca del estadio, pero no pisa primera. ¿Qué fue lo que pasó? Así fue, Andrés. Una historia que puede ser el blooper del año en Grandes Ligas, o al menos en lo que va la temporada. Se trata de que Brian Hayes, un pelotero de los Piratas de Pittsburgh, estaban enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles, y en la primera entrada, en su primer turno, pues pega un batazo que se va por toda la esquina del jardín derecho. Cuando la bola va a pegar en el palo, o en el poste, los postes amarillos que determinan la línea de cuándo es foul y cuándo es home run,
como la bola va tan ajustada a ese poste, pues él va caminando, haciendo como fuerza de que la bola se vaya de jonrón, y cuando eso pasa, pues como él está más pendiente de la bola, él no está pendiente de los pasos que está dando por el cuadro. Correcto. Y resulta que en la repetición se ve que más o menos por 5 centímetros no pisa la primera base, ninguna de sus dos piernas. Entonces, muy astutamente, el manager de los Dodgers ve la revisión, la pone o la reta, y se dan cuenta que el pelotero no tocó la primera base, queda out por regla. Yo realmente no sabía eso. Yo también anoche aprendí cuando vi esa imagen, porque no sabía que eso pasaba a Kennedy Andrés. Sí tocan siempre todas las bases, porque cuando uno dice, pues la saqué del estadio para acá a pisar bases, pero le pasó esa curiosidad y se perdió entonces esa oportunidad de home run Don Ke'Bryan Hayes. Bueno, curioso. ¿Le ha pasado alguna vez, Garay? ¿Narrando? No, sabe que no, pero sí, o sea, yo lo sabía. Lo que pasa es que el béisbol es tan complejo, Andrés, y en eso Dani pues no me deja mentir, y usted tampoco, que viene viendo béisbol hace tiempo, que hay una cantidad de reglas, hay prácticamente que sacar el librito. Por ejemplo, las visitas de los entrenadores, ya sea el coach de picheo o el manager al pitcher, como dijimos el otro día. No puede ir más de una vez por pitcher y no puede ir más de 5 veces por juego. Claro. Un día le pasó a Ozzie Guillén con los Medias Blancas de Chicago, que fue al baño, el coach de picheo fue y le habló al lanzador, dándole 2 o 3 recomendaciones, volvió Ozzie del baño y se fue a hablarle al lanzador, y el lanzador le dijo, me tiene que sacar. ¿Sí? Porque al hablarle 2 veces, hasta ahí llega. Ah, ok, sí. Parte del reglamento que mucha gente desconoce. Vea usted, qué curioso. Bueno, lo que quise decir es que hasta los relatores y comentaristas tienen que ir al librito y dejar que le den cátedra. Por eso es que lo mejor que le ha pasado a las transmisiones en los Estados Unidos, al menos, y creo que lo están implementando en todo el mundo, es tener inmediatamente en las jugadas, en todos los deportes, un especialista arbitral que se sabe las reglas de memoria todas. Correcto, sí, bueno. Sí, y por eso han incursionado también en el fútbol, lo hacen. Hablemos de NFL y sigamos con la novela. Ayer estábamos, bueno, son 2 novelas las que se desarrollan. La de Aaron Rodgers y la de Julio Jones. Hoy estamos con Julio Jones, que le dijeron, tome esta camiseta con este número, y no la quiso. No la quiso. Y es un buen gesto. A.J. Brown le ofreció su número, el 11, a Julio Jones, pero Julio Jones, la nueva estrella de los Titanes de Tennessee, lo rechazó. Va a usar el número 2. Brown ha usado el número 11 desde su primer año en la NFL. Usó el 18 en el minicampamento de novatos. Así pues que los dos tuitearon. Los Titanes de Tennessee mostraron la camiseta número 2 de Julio Jones y puso en su cuenta A.J. Brown, 11 hasta que me retire. Traté de dársela, pero él no me la aceptó. Respeto por él. Así pues que el 11 de Julio Jones no será más 11. A.J. Brown sigue con el 11 y Julio Jones va a ser el 2 en los Titanes de Tennessee. Bueno, y ahora me voy para las pistas de polvo de ladrillo de Clay de el Roland Garros, porque se han presentado varias semifinales que nunca se habían dado. Es decir, por primera vez se enfrentaron muchas tenistas en una ocasión. Hombre, lástima lo de la americana, ¿no? Cory Gauff, Coco Gauff, a quien la venimos siguiendo desde que inició este podcast. 16 añitos, bueno, ya va a cumplir 17 y no alcanzó a llegar a semifinales, pero bueno, avanzó muchísimo, perdió con la Krejcikova. ¿Qué más semifinales inéditas ha visto por ahí, Dani Marulanda, en el Roland Garros? No, pues esa madrugada tuve mucho sentimiento por usted, que vive tan enamorado de la Coco Gauff. Ya cumplió 17 años hace 80 días, es muy niña, muy joven obviamente. Pero sí, Andrés, o sea, es unas semifinales pero bien atípicas e inéditas. Las 4 jugadores, la primera vez que llegan a la semifinal de Roland Garros. Va a tener que sacar acá un papelito, va a tener que sacar acá el pastelito, porque es que los nombres son tan complejos. Yo la llevo con uno. Krejcikova. Bárbara Krejcikova. Correcto. Esta fue la que le gana a Coco Gauff, ¿no? Sí, correcto. Ella es de la República Checa. República Checa. Va a enfrentar a María Sakkari, la griega. Sí, que siempre llegaba como a octavos, cuartos y no alcanzaba semifinales. La griega, bueno, viene el tenis griego con Tsitsipas y ahora con esta María Sakkari, que por fin le ganó un set a una que estaba imbatible, a la Swiatek, la polaca, que había hecho récord de sets ganados. Es que de las 4, incluso la mejor ranking actualmente es esta chica griega, puesto 18. Y la otra final, Tamara Zidansek, que es de Eslovenia. Sí, pero esta le gana a la española Badosa, que también hizo un muy buen torneo. Exacto. Una española que además nació en Nueva York, ¿no? Nace en Nueva York, pero es más catalana
que el Fideuá. Y esa eslovena va a enfrentar a Anastasia Pavlyuchenkova. Esa tal vez es la de más recorrido. Sí. Ya se demoró 52 torneos de Grand Slam para llegar por primera vez a una semifinal. Claro. Es la segunda marca más larga en la historia de las mujeres en la era abierta. Es que tiene O ya sea, más de 30 años. Le tocó remar bastante a esta chica para verse en semifinal. Y me gustaría, ¿sabe qué? Ver una final entre ella y de pronto la Sakkari, que son las de mejor nivel, al menos mejor rankeadas actualmente en la WTA. Bueno, muy bien, ahí tiene pues... Ilustras desconocidas, las niñas que llegaron a semifinal. Sí, es que el tenis femenino tiene muchos nombres nuevos y cada vez van surgiendo más y más tenistas nuevos. Hace tiempo, hace tiempo, Sí. hace tiempo que no tenemos una figura de la categoría de Martina Navratilova, de Chris Evert, del Williams cuando empezaron, hace tiempo. Sí, por lo menos a diferencia de los hombres, Por eso, varían más los sí. nombres y las figuras, ¿vale? No hay como una permanencia, no son constantes, hay un poquito más de irregularidad, podríamos decir. Sí, por eso esta semana, Andrés, decíamos que se debía lamentar mucho Serena Williams, porque es que el cuadro se está abriendo de una manera para ver una cantidad de jugadoras inéditas en estas instancias y pues se perdieron la oportunidad otra vez doña Serena Williams. Usted tiene por ahí también Tour de Suiza, nos iba a contar algo de una carrera UCI. Rapidito, para que esté muy atento. Para que esté muy atento el señor Garay. El neerlandés Van der Poel, ¿va a hablar de él? Sí, digámoslo en letras mayúsculas, claro. Matthew Van der Poel, 6 victorias de etapa en lo que va la temporada del World Tour. Es el ciclista con más victorias. Sí. Superó a Sam Bennett, que tenía 5. Y lo más llamativo es que él hace parte de un equipo que no es World Tour. Sí. O sea, eso es lo más meritorio del Alpecin Fenix. Está tratando de entrar, tiene mucho dinero y buen presupuesto, pero es que tiene solo un ciclista. En el Giro de Italia les fue muy mal al Alpecin. Sí, tiene a Matthew Van der Poel, pero... O sea, la figura de él, o lo van a tener que contratar en otro equipo, porque si no, entonces, pues ¿cómo lo van a poder disfrutar en las tres dejan de grandes? vender champú de café anticaspa. Ese es Alpecin. Es más, de las 19 equipos de World Tour, este equipo Alpecin donde está Matthew Van der Poel supera a 16 en victorias ya. O sea, es muy loable lo que ha hecho este equipo sin ser World Tour. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @La Sacó Podcast. Clasificatorias al Mundial, hombre. Hubo en Sudamérica, pues bien por Colombia, empató al final. Uruguay flojo. ¿Qué más Marulanda estaba más pendiente de Curazao. Brasil, sí. Aquí hablamos de los emergentes porque bueno, casi todos los demás colegas de los podcasts hablan mucho de las selecciones de acá, pero aquí hablamos de, esas son las historias que hacen diferente este podcast. Historias de, por ejemplo, la selección de Curazao y que Guatemala ya no va al Mundial. ¿Cómo es la historia? Porque Guatemala pues tiene más tradición futbolera en Centroamérica. Pregúntale a Marulanda quién es el técnico de Curazao. ¿Quién es el técnico de Curazao, Dani? Lo que pasa es que anoche se llevan 6 selecciones de CONCACAF ya del Mundial y una de ellas sí fue muy sorpresiva para muchos, es la eliminación de Guatemala. Pues Guatemala nunca va a un Mundial, pero sorprende que haya quedado eliminado en la primera fase. O sea, perdió el grupo con Curazao. Sí. Y los números, o sea, son impresionantes. Si usted va a un torneo y usted dice, no, venga, no recibí ningún gol, gané todos los partidos menos el último que lo empaté 0-0 y me quedé fuera del Mundial, o pues al menos de la siguiente fase. Eso le pasó a Guatemala. Guatemala no recibió ningún gol en la fase eliminatoria, pero se definió todo por goles. Ajá. Y como contamos esta semana, Curazao sabía que si ganaba un partido 8-0, le iba a servir el empate frente a Guatemala, y a eso jugó todo el partido, a que no le hicieran un gol. 0-0 con Guatemala. Curazao sorpresivamente avanza a los isleños y se queda Guatemala ya por fuera de las fases de y ayer nos comentaba, ayer nos decía Kenny Garay que Curazao con influencia holandesa, neerlandesa mejor. Patrick Kluivert. ¿Kluivert es el entrenador? Claro, porque es que vea, Gus Hiddink, ¿se acuerda de Gus Hiddink? Claro, Hiddink, claro, que es un entrenador que pasó por varias selecciones. Neerlandés también. Por Corea, estuvo exitoso además, estuvo en el Real Madrid. Se enfermó, no ha podido estar en las últimas semanas. Y el técnico de anoche fue Patrick Kluivert. Pero si usted me deja, le doy cómo quedan las llaves, porque es que el próximo fin de semana ya quedan eliminados 3 más. A ver, cuente, sí, claro. Exacto, hágale. Dele. Y así quedan. Haití se enfrenta a Canadá, Saint Kitts o San Kitts y Nevis al Salvador, y Panamá a Curazao. San Cristóbal y Nieves, San Cristóbal y Nieves para pues el bilingüismo, que no es lo mismo. Entonces, para nuestra comunidad. De junio, para nuestra comunidad, sí. No, y definitivamente, pues, el que no haya escuchado en español y escuche San Kitts y Nevis, muy seguramente no va a entender. Entonces, el sábado 12 de junio, los de ida, y el martes 16 los de vuelta. De ahí salen 3, y les cuento.
Ya hay 5 clasificados, utilizando un término tenístico, previamente sembrados al octagonal final, porque eso cambió, no va a ser hexagonal. Y en 2 semanas, el próximo martes, no sino el 15, el de arriba, se va a saber cuáles son los otros 3 entre estas 3 llaves. Así, el octagonal final de la CONCACAF ya están adentro Estados Unidos, ya está dentro México, ya está dentro la selección de Costa Rica y Jamaica, y entonces quedan 3 cupos para meterse en el octagonal. Perfecto. Camino a Qatar. Les reitero los que se fueron eliminados, algunos de ellos anoche, que ya hoy que están muy enguayabados los amigos de Surinam. Surinam ayer quedó eliminado del Mundial, los de Antigua y Barbuda, los de Montserrat, además de Guatemala, los de Haití. Montserrat juega fútbol, no, yo sí. Con los podcasters Kenny Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Síganos para que esté atento a las notificaciones. Que la pasen, muchas gracias. Oiga, otro palo acá en Colombia fue que no clasificó Yosimar, el de gimnasia. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Ese sí fue palazo. ¿Estaba mal físicamente? Porque abrieron un cupo. No. Lo que pasa es que ellos iban porque